Bueno, vamos a seguir mirando estos capítulos que estamos mirando de Primera de Corintios. Seguimos en esta búsqueda de entender qué es lo que Dios está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Y comenzamos a mirar estos capítulos eh, 12, 13 y 14 como una buena sección para ver qué es lo que Dios quiere darnos o decirnos a través de la obra del Espíritu Santo, en particular con los dones del Espíritu Santo. Eh, y llegamos hoy día al capítulo 14, eh, que nos hablan de este tema. Eh, Y quizás debemos recordar un poco cuál es la situación que está viviendo la iglesia de Corinto. Es una iglesia que estaba en crisis. Eh, eh, es una iglesia que está en serios problemas y por lo cual Pablo decide escribirles esta carta, la primera carta dirigida a ellos. Eh, es una iglesia que por la forma en que vamos viendo cómo se relata la situación, es una iglesia llena de energía, mucho entusiasmo, y quizás como niños muy entusiasmados. Sin embargo, debido a este entusiasmo y a la inmadurez que tenían, estaban cometiendo muchos errores, errores que eran gravísimos para la vida en comunidad. Así que Pablo decide escribir esta carta no con la intención de desanimarles, apartarlos de este entusiasmo que tenían, sino más bien para corregirles, para ayudarles en su inmadurez. Él desea que sigan creciendo, que sigan madurando, que sigan buscando edificarse unos a otros. Y por eso escribe esta carta. La pregunta que creo que buscará responder en este capítulo 14 de Primera de Corintios es ¿cómo se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar a Dios? Cuando la iglesia se reúne, ¿cómo debe ser la adoración comunitaria? Y vamos a comenzar a responder esta pregunta a través del sermón de hoy. Pero antes de eso te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella buscas dirigirnos, corregirnos, animarnos y desafiarnos. Háblanos, Señor, te pedimos. Que tu Espíritu Santo nos hable con claridad para que podamos responder a ti en adoración. En Jesús te lo pedimos. Amén. Como ya he comentado domingos anteriores, al parecer los hermanos en Corintios tenían un, un gusto especial por los dones espectaculares, por aquellos dones que podríamos llamar sobrenaturales. Y por el capítulo, o por estos tres capítulos, pero en particular por el capítulo 14 que estamos mirando ahora, podemos ver que uno de los intereses mayores que tenían tenía que ver con el don de lenguas y el don de profecías. Eh, Entre estos dos dones, ellos tenían la duda de cuál de ellos era el mejor, cuál de ellos era el que debían buscar. Eh, no sabían si era mejor profetizar o era mejor hablar en lengua. ¿Cuál de ellos era más espiritual? Y frente a esta duda es que Pablo decide escribir el capítulo 13 primero. Y les dice, estas son las bases sobre las cuales deben evaluar. La prioridad siempre está en el amor. La razón por la cual nos reunimos, la razón por la cual estamos juntos, la razón por la cual Dios formó un pueblo es para que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿cómo decidir cuál de estos dones, o cualquier don, es mejor? Y Pablo dirá, la forma de discriminar es el amor que debemos tener por otro. Eh, y ahora en este capítulo va a hablar de que el amor buscará o se concentrará en la edificación del otro. El amor buscará bendecir al otro, que el otro vaya creciendo. Así que síganme en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 1 en adelante, 1 al 5. Empeñense, dice Pablo, en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre
sobre todo el don de profecía. Porque el que habla en lengua no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo no está diciendo que entre todos los dones que existen, y ya nos dio una lista en el capítulo 12 y vimos que habían otras listas en el Nuevo Testamento, y también hablamos de que hay muchos dones más allá de los que el Nuevo Testamento nos muestran. No está diciendo Pablo que de todos los dones que Dios le puede dar a la iglesia, que el Espíritu Santo da a cada creyente, no está diciendo que el don de profecía es mejor. En otras partes nos va a decir que los dones en general son igual, incluso más importantes que que el don de profecía. Todo dependerá de las necesidades particulares en las cuales esté la iglesia en ese momento. En ciertos momentos serán los dones de enseñanza los más importantes, o en otros momentos el don de apostolado, como el que tenía la iglesia en el Nuevo Testamento, o el don de servicio. Pero cuando tiene que hablar y responder a la duda que ellos le están planteando de entre el don de lenguas y el don de profecía, ¿cuál debe ser el más importante? ¿Cuál deben buscar? Pablo les dice, entre estos dos, si tenemos que discriminar, lo que debe primar es la edificación de otros. En el Nuevo Testamento, la iglesia es vista a veces como un edificio que está en construcción. Y un edificio que debe ir creciendo, debe ir edificándose, debe ir aumentando en número, pero también ir creciendo en madurez. Ambas cosas son importantes para hablar de la iglesia y del crecimiento que debe haber en la iglesia. Debe ir aumentando el número de creyentes, más personas acercándose a Dios y poniendo su fe en Cristo. Pero también estas personas que van creciendo deben ir aumentando en madurez, en conocimiento de la voluntad de Dios y en vivir vidas santas. Crecimiento y madurez van juntas. No puede ir una sin la otra. Siempre van juntas. Y cuando la Biblia habla de edificación, siempre está pensando en estas dos cosas. Por eso es que la profecía, dice Pablo, ayudará más que las lenguas en este trabajo, porque las profecías ayudan a la edificación, ayudan a edificar a otros, a ayudarles a crecer. Pero hasta ahora hemos hablado de estos dones y no he dicho qué es lo que son. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Qué es el don de profecía? Eh, bueno, la Biblia no nos dice tanto como quisiéramos para satisfacer todas nuestras preguntas y nuestra curiosidad. Pero hay cosas que sí logramos ver, que se nos describen en el Nuevo Testamento y en la Biblia en general. Por ejemplo, el don de lenguas es descrito como un idioma, eh, como un lenguaje. Eh, eh, es el don que alguien recibe para hablar un idioma o una lengua distinta a su lengua natural. Ahora, no necesariamente esta lengua es de este mundo. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 13 dice que existen lenguas angelicales, que parece ser que es el idioma que los ángeles hablan, y existen lenguas humanas, que son los lenguajes que tenemos en nuestro contexto. Entonces, pero es un idioma, un lenguaje, una lengua. Eso es el don de lenguas. Y es una don que es dado, un idioma que es dado a un creyente que le permite dirigirse a Dios de una manera particular. Versículo 2 del capítulo 14. Porque el que habla en lenguas
No habla a los demás, sino a Dios. Por eso Pablo dice que si no hay un intérprete, el que tiene el don de lenguas en la comunidad debe callar. Quizás podemos entender el don de lenguas como una oración dirigida a Dios a través del Espíritu Santo, de la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Pero el texto no nos dice más que eso. Así que no podemos decir mucho más que esto, creo yo. La Biblia no dice más que esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo suena? No tengo idea. Ni siquiera tengo la experiencia de tener el don de lenguas, así que tampoco podría compartir mi experiencia respecto a esto. Pero aunque lo tuviera y pudiera compartir mi experiencia no necesariamente es equivalente a lo que Pablo y la iglesia de Corintios practicaban y tenían en aquel tiempo. Así que no hay mucho más que podamos decir. Eh, la Biblia no nos dice más. Por otro lado, el don de profecía pareciera ser que son mensajes que Dios da a creyentes para que ellos puedan compartirlo con otros y estos mensajes edifican a otros. Son mensajes que tienen sentido, que son entendibles por el otro. Son mensajes dirigidos por el Espíritu Santo para animar, para edificar a los hermanos en la comunidad. Pareciera ser que son ideas que vienen de manera espontánea al creyente, enviadas desde Dios mismo, para que otros escuchen. Sin embargo, hay algo que podemos ver en este capítulo 14 y en el mensaje del Nuevo Testamento en general. Y es que estos profetas que Dios da, este don de profecía que Dios da a la iglesia, son distintos a los profetas que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban palabras inspiradas por Dios. Y esas palabras inspiradas por Dios quedaron plasmadas en la Escritura. Son palabras que están ahí en la Escritura. Ellos podían decir en el Antiguo Testamento, Dios dice, y se esperaba que todo el pueblo obedeciera lo que Dios dice a través de estos profetas. Pero estos profetas del Nuevo Testamento, estos profetas de la iglesia a los cuales Pablo está hablando en Primera de Corintios, no son como los profetas del Antiguo Testamento. No tienen la misma autoridad. No podían hablar en términos de Dios dice como lo decían los profetas en el Antiguo Testamento. Quizás debemos aclarar algunas cosas de lo que deberíamos entender con este don de profecía. Primero, el don de profecía no es un don que Dios da a la iglesia para conocer cómo será el futuro. No es que hay alguien ahí en medio de una iglesia que sabe cómo será el mañana y uno puede ir y preguntarle qué me espera el futuro. El don de profecía no es como leer el tarot, donde algunas personas creen que pueden ver cómo será tu mañana. El don de profecía no tenía que ver con eso. Tenía que ver con edificación de la iglesia en un momento en particular, con animar a los creyentes, fortalecerles, animarles a seguir perseverando en Cristo. Y no necesariamente eso implicará conocer el futuro. Tampoco se esperaba una obediencia total de la iglesia a todos aquellos que tenían el don de profecía. No se esperaba la obediencia total como se espera la obediencia total del creyente a la escritura. Incluso en este mismo capítulo 14, Pablo dice que los profetas deben ser evaluados, probados, eh, deben ser juzgados por la iglesia. En el versículo 29 del capítulo 14 dice, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. O sea, no necesariamente todo lo que decía alguien que tenía este don de profecía debía ser aceptado por todos. Versículo 37 del capítulo 14. Si alguno eh, se cree profeta o espiritual, dice Pablo, que reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor.
Y Pablo establece que la autoridad que él tiene como apóstol y que lo que él está escribiendo como apóstol es más autoritativo que aquello que decían o el mensaje que compartían los que creían o decían tener el don de profecía. Entonces la profecía no puede oponerse a la escritura. Solo a ella debemos obedecer eh, incondicionalmente. Otra cosa que debemos entender del don de profecía parece ser que es un mensaje para una comunidad particular, para una iglesia local, en un momento específico de la vida de esa iglesia. Y creo que no podemos decir mucho más del don de profecía. Otras cosas que podemos decir de estos dos dones, del don de profecía y el don de lenguas, es que quienes lo tienen deben controlarlo. Se espera que aquellos que tienen estos dones puedan controlar estos dones. No es como que alguien entra en un trance y simplemente tiene que empezar a hablar y sin ningún control de sí mismo. Este mismo capítulo 14 dice que deben callar en algún momento, incluso deben hablar en orden, uno primero, otro después, y eso implica que tienen la capacidad de controlarse. Estos dones son controlados por quien lo tiene y no al revés. No son dones que controlan a la persona. Uno de los frutos, una de las características del fruto del Espíritu Santo es dominio propio, autocontrol. Por lo tanto, la Biblia nos dirá que alguien dirigido por el Espíritu Santo es alguien que muestra control de sí mismo, no descontrol. Entonces, toda práctica que muestre descontrol, debemos dudar que es algo dirigido por el Espíritu Santo. Volviendo a Pablo y lo que está diciéndonos acá. Los dones dados por Dios a la iglesia son para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de otros. Algo que quizás deberíamos pensar y en lo cual deberíamos reflexionar cuando evaluamos estos dones en particular y este capítulo en particular es la situación en la cual estaba la iglesia del Nuevo Testamento con la cual trabajaba Pablo y a la cual le escribía. Ellos, a diferencia de nosotros, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Ellos conocían el Antiguo Testamento y estaba desarrollándose o escribiéndose el Nuevo Testamento. Pero ninguno de ellos tenía la Biblia, ni siquiera el Antiguo Testamento, como tú y yo lo tenemos. No existía la imprenta, y los creyentes no tenían una o varias versiones de la Biblia en sus casas, no tenían una Biblia en su velador como lo tenemos nosotros. Y quizás eso hacía o provocaba que fuera mucho más necesario este don de profecía que ayudara a la iglesia y a los creyentes a saber cómo comportarse y cómo vivir en diferentes situaciones, cómo Dios esperaba que la iglesia viviera en santidad en cada situación. Pero esa situación o esa condición en la cual estaba la iglesia del Nuevo Testamento es distinta a la nuestra. Y por eso uno podría preguntarse, ¿por qué Dios tendría que dar una revelación especial a los hijos, a sus hijos, respecto a cosas que están claramente establecidas en la Escritura? Cuando pensamos en un don de profecía, la pregunta será, ¿por qué necesitaríamos un don de profecía hoy día que nos dijera o nos hablara de cosas que claramente están escritas en la Escritura? Los dones del Espíritu Santo no están allí para generar flojera respecto a nuestra responsabilidad. Debemos escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Debemos encontrar en ella y buscar en ella su voluntad para nuestras vidas, en todos los aspectos que nos toque vivir. El don de profecía no debe llevarnos a la flojera o a la irresponsabilidad. ¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti? ¿Quieres saber lo que Dios espera de ti? Bueno, lee la Biblia, medita en ella, busca en ella, siendo guiado por el Espíritu Santo, qué es lo que Dios espera de ti en cada momento y aspecto de tu vida.
Quizás esta es la razón por la cual hoy día no vemos el don de profecía como lo vemos en la iglesia en Corintio y como lo vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. Quizás por eso no lo vemos con tanta frecuencia como en aquel tiempo. Sin embargo, habiendo dicho eso, el Espíritu Santo es soberano y Él da como quiere a quien quiere y Él busca lo mejor para la iglesia en cada momento. Por eso es que si alguno de sus hijos es dotado con este don o con algún otro, Pablo dirá que debe ser usado para la edificación. La edificación es lo importante, porque viene de esta actitud de amor, de bendecir al otro. Habiendo dicho todo esto, eh, Pablo les dice, bueno, si tenemos que evaluar entre el don de profecía y el don de lenguas, yo diría, dice Pablo, que el don de profecía es preferible en la vida en comunidad. Y la razón, porque el don de profecía edifica más que el don de lenguas, cuando estamos reunidos para adorar a Dios. Pero ahora quiere explicar por qué, Pablo. Y la forma de hacerlo dice que es porque la edificación pasa por el entendimiento, pasa por la comprensión. Para que una persona sea edificada en Cristo, para que una persona vaya creciendo en Cristo, en santidad y en conocer la voluntad de Dios, debe entender, debe haber entendimiento. Versículo 6 del capítulo 14. Hermanos, si ahora fuera a visitarles y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Comienza Pablo mostrando que, aquello que aporta tiene que ver con la enseñanza. Algo que necesariamente implicará comprender un mensaje que debe ser entendido. El don de lenguas, si no hay interpretación, precisamente carece de esto, de dar entendimiento. Y para mostrar esto va a usar ilustraciones bastante comunes para aquel tiempo. Versículo 7. Aún en el caso de los instrumentos musicales, dice tales como la flauta o el arpa. ¿Cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente su sonido? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Dice que aún los instrumentos musicales, aún de ellos se espera poder diferenciar sus sonidos y que estos sonidos tengan sentido para uno, que puedan ser entendidos. Si no, simplemente serían ruido y no aportarían nada. Incluso en una guerra, dice, no ser capaz de diferenciar el sonido de la trompeta podría llegar a ser terrible. Porque podría ser que ese día el trompetista decidió tomar unos tragos de más, estaba muy alegre y decidió tomar su trompeta y tocar algunas melodías simplemente para entretenerse. Y allí estaban los soldados, en medio de la guerra, sin saber qué es lo que quería decir este sonido, si tenían que atacar o retroceder. El entendimiento es importante. Por eso Pablo dirá que esto es lo que sucede con las lenguas, con el don de lenguas, cuando no se tiene interpretación. Simplemente, si uno escucha un idioma que no comprende, no entiende, no será muy útil para él o para ella. Hoy día está de moda las películas y las series coreanas. Y a mí me gustan mucho, disfruto mucho de verlas y de escucharlas. He descubierto que me gusta muchísimo el sonido del coreano. Me gustan como idioma. No logro entender nada de lo que dicen. Solo puedo entenderlo gracias a los subtítulos que ponen en estas películas. Pero el acento y la manera de hablar me fascina, lo encuentro genial, me gusta mucho. Eh, pero no les entiendo nada. Por eso es que necesito que alguien me traduzca estos subtítulos, que me ayuden a poder alegrarme o enojarme con la trama que los personajes me están presentando en estas películas o series.
Esto es lo que pasa con el don de lengua, dice Pablo. Versículo 9. Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Todos los idiomas tienen sentido, dice Pablo, sin importar si es de este mundo o de otro. Con el propósito de producir comunicación, tiene que tener algún sentido. Pero si desconocemos ese sentido, si desconocemos el significado de las palabras, ese idioma deja de ser útil. Y esa carencia de utilidad generará que no haya edificación, no ayudará en el crecimiento. Las palabras comprensibles son las que fortalecen la fe de los hermanos. La fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe sin razonamiento. En la Biblia se nos dice que aquel que actúa sin razonamiento no es el espiritual, sino el necio. Es el necio el que se comporta como un animal, simplemente siguiendo sus instintos. Pero la fe cristiana es mostrada como una fe muy razonable. Es una fe coherente. En realidad es la creencia, la cosmovisión más sabia que existe. La fe cristiana no es una fe supersticiosa o que solo está para quien no tiene entendimiento, para quien carece de toda comprensión. La fe cristiana es una fe informada, que al reflexionar en ella uno descubre que nada le da más sentido a nuestra vida que la forma en que Dios nos ha dicho que debemos entender la vida. Nada es más razonable que Dios, el Dios creador, haya creado todo lo que existe. Nada es más razonable que un ser superior como el Dios creador se dé a conocer a nosotros, porque nosotros estamos incapacitados de poder conocerle en nuestros esfuerzos. Nada es más razonable que ver que la única solución que tenemos para encontrar sentido en nuestra vida y poder relacionarnos con este Dios creador es ver lo que Dios ha hecho en Cristo para traernos salvación. La fe es una fe razonable, es una fe comprensible. Por eso para que haya edificación en la comunidad debe haber entendimiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si queremos comparar entre el don de lenguas y el don de profecía, si ese es lo que necesitamos hacer y cómo esto funciona en la vida en comunidad, uno es mejor que el otro en la vida en comunidad, cuando estoy reunido con otro, porque uno ayuda a la edificación porque provee entendimiento y el otro no. Pablo no está criticando el don de lenguas, no está criticando ninguno de estos dones. Simplemente está respondiendo a la duda de los hermanos que tenían en Corintio. Si estamos viendo cuál es su utilidad dentro de la reunión cristiana de la vida en comunidad, bueno, lo que debe primar es el amor, y el amor buscará bendecir al otro, buscará edificar, y en ese sentido el don de profecía genera mayores ventajas. Pero cualquier don debe ser usado para esto, para edificar al otro. Versículo 12. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos dones abunden para la edificación de la iglesia. El don de lengua, dirá, tiene un beneficio personal. Es de gran bendición para quien lo tiene, pero no tiene un beneficio comunitario para ser usado en la vida en comunidad. Por eso en la adoración comunitaria es mejor el don de profecía. Es mejor decir dos o tres palabras que tengan sentido para el otro y que edifiquen. En la vida en comunidad será mejor los dones que edifiquen, que tengan, sean entendibles por el otro, y no tanto aquellos que no edifican.
Concluyamos un poco lo que hemos estado diciendo. Los dones del Espíritu Santo tienen propósito de bendecir a otros. Están dados por Dios a través del Espíritu Santo para que podamos ayudar a otros, para que podamos mostrar amor hacia otros, para edificar a los otros. Lo que debe motivarnos a usar los dones que Dios nos ha dado es el amor que debemos mostrar por el otro. Pablo dirá que no es malo desear este o aquel don. Todos los dones son igualmente deseables y podemos pedirle a Dios que nos lo dé. Pero lo que debemos preguntarnos es por qué desearíamos este o aquel don más que este otro. Porque si lo que nos motiva a desear un don no es la edificación del otro, no es una muestra de amor hacia el otro, estamos mal encaminados. Estamos entendiendo mal el propósito de los dones que Dios le da a sus hijos a través del Espíritu Santo. Y en particular, Pablo dirá que lo importante en esto es buscar la edificación de la iglesia, la edificación de otros creyentes. Y esto pasará por el entendimiento, pasará por comprender lo que Dios espera de nosotros. Por supuesto, esta comprensión tiene que ver con la verdad de las Escrituras. No es comprender cualquier mensaje, es comprender el mensaje de Dios, la verdad que encontramos en la Escritura. Entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios desea que hagamos en cada situación particular, cómo vivamos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro tiempo libre, cómo pensemos, cómo hablemos, cómo nos comportemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Esa es la pregunta que todo cristiano debería estar haciéndose continuamente. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga frente a esta situación? Entender la verdad de Dios. Esto tiene una importancia especial en el momento en que estamos viviendo. En un momento en que las medias verdades son lo que la lleva, las fake news. Eh, como cristianos somos llamados a conocer la verdad verdadera, no medias verdades, la verdad verdadera de Dios que fue entregada a través de Cristo y que encontramos en la Escritura. También esto tiene un especial énfasis en una sociedad que valora mucho más la experiencia que la verdad. Lo importante es lo que sientes, si te funcionó o no te funcionó, más que si es correcto o no es correcto, más que si es verdad o no es verdad. Últimamente he escuchado un dicho que se ha vuelto muy, muy popular. Nunca arruines una buena historia a través de la verdad. Eh, entonces, como hoy día lo importante no es la verdad, sino si la historia es buena. Es como da lo mismo si es verdad o no. Pero para los cristianos no es así. Debemos buscar y promover la verdad de Dios y debemos buscar y promover los dones que nos ayuden a crecer en el conocimiento y en el entendimiento de la verdad de Dios. Porque debemos reconocer que la fe que salva, la fe que edifica, viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Todos hemos sido dotados por Dios. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús hemos recibido de parte de Dios dones que tienen que ver con bendecir a otros, que tienen que ver con mostrar amor hacia otros. Y debemos usar esos dones. Debemos practicar el amor hacia otros. Pero debemos usarlo de tal manera que esto ayude o fomente la edificación de la iglesia, la edificación de otros. Y este crecimiento, esta edificación pasará por conocer cada día más la voluntad de Dios.
conocer cada día más el amor de Dios, lo profundo y grande que es el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Por lo tanto, para concluir lo que hemos visto hoy día, quiero preguntarte y quiero que te preguntes y que nos preguntemos, ¿estamos usando lo que Dios nos ha dado para que otros escuchen el Evangelio? ¿Estoy usando lo que Dios me ha dado para que otros creyentes escuchen el Evangelio y sigan profundizando su relación con Dios? Y para aquellos que no lo son todavía, no son creyentes todavía, escuchen el Evangelio y puedan entrar en una relación con Dios. Los dones del Espíritu Santo son dados para la edificación. Y para que exista edificación tiene que haber entendimiento. Los dones del Espíritu Santo son dados para que nos amemos unos a otros y busquemos que día a día conozcamos más qué es lo que Dios espera de nosotros, conozcamos más del amor que Él nos ha mostrado en Cristo. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por cómo ella nos aclara, nos ayuda, nos edifica, nos desafía y nos fortalece, Señor, para vivir en este mundo como tú esperas que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que debemos ser. Una iglesia que muestra amor por otros, donde cada uno de nosotros nos esforzamos por amarnos, por amar al otro, por buscar la edificación del otro, por buscar que todos vayamos creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Y que por la fortaleza que el Espíritu Santo nos da, podamos vivir de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que le demos la gloria a Cristo en todo lo que hacemos. En Él te lo pedimos. Amén.